apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes, Pavel, y buenas tardes a toda nuestra audiencia. Gracias por conectarse a Pichincha Universal, a su programa Frecuencia Política. Hoy nos puede escuchar en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. También puede vernos a través de la página web www.pichinchauniversal.com.es o a través de los canales alternativos como Twitter, @PavelML, @FrecuPolítica y @PichinchaUniver. También puede seguirnos en la cuenta de Facebook y los días miércoles que tenemos nuestro reprise en la cuenta de Pavel Muñoz Asambleísta. Si desea dejarnos sus comentarios, puede hacerlo al 0984-895-138. Les repito, 0984-895-138. Como les habíamos comentado la semana anterior, hoy inicia el pico y placa, ya denominada Hoy No Circula, los cuales hoy es 1 y 2, por lo cual les recomendamos tomar precauciones si desea compartir el vehículo con alguien más y tomar sus debidas precauciones. Efectivamente, Paulina, buenas tardes. Un saludo para todos nuestros amigos y amigas que se conectan por la frecuencia de Radio Pichincha Universal. Ya sabe que la 95.3 FM en Quito y para el noroccidente de la provincia en 94.5 FM hacemos Frecuencia Política. Contentos de estar una semana más. Esta vez es lunes 9 de septiembre del 2019 y siendo las 16:07 empezamos Frecuencia Política. Siempre decimos buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde usted se encuentre, porque también en nuestras redes sociales nos puede sintonizar, tanto desde la página del Facebook Live de Radio Pichincha Universal como desde su, página web, así como desde las nuestras. Estamos haciendo en este momento retransmisión por la cuenta de Pavel ML en Twitter y los días jueves tenemos una retransmisión a las 9 de la noche. Los miércoles, retransmisión a las 9 de la noche por la cuenta de Pavel Muñoz Asambleísta. Así es, Paulina, no circula porque desde las 8 de la mañana hasta desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana no pueden circular. Quienes sí están autorizados son los autos eléctricos, transportes de personas con discapacidad, vehículos conducidos por personas de la tercera edad y el transporte público, contando en ellos el escolar y el institucional. Ojalá a la ciudad capital le vaya bien con esta medida, ojalá a la alcaldía le vaya bien con esta medida, porque efectivamente el tráfico se suele volver insoportable. Pero aún así ya tenemos detenidos algunos vehículos. ¿Así? Así es. Es que la gente es increíble, cree que la tarea de control y cree que la autoridad pública muchas veces es no entendida cuando hace las tareas de regulación y control, porque si lo que necesitamos es menos vehículos circulando en las calles para que fluya más rápidamente el tráfico y con eso nos veamos beneficiados todos, es evidentemente que al menos un día debemos hacer una colaboración. Y poner un granito de arena. Cooperar, lo has dicho de manera muy bien, quienes tenemos vehículo particular. Y pensemos en la gran cantidad de gente que tiene y que usa, o como has dicho, no tiene transporte privado y usa el transporte público. También es responsabilidad de las autoridades brindarnos un servicio de calidad. Exacto. Este debería ser el compromiso de ellos, así que insisto que espero que a la ciudad le vaya bien. Le fue mal y esta es una denuncia que la hizo el colectivo Cofradía de los Duendes. Fue mal, para la ciudad y para el país porque el testamento de Eugenio Santa Cruz y Espejo ha desaparecido del Archivo Nacional. Cosa absolutamente preocupante que le daremos seguimiento en las próximas horas. Seguramente los noticieros, los espacios informativos de Radio Pichincha Universal también estarán pendientes de ellos. Y decirles que el jueves pasado, en contra del paquetazo auspiciado por el Fondo Monetario Internacional, se movilizaron algunos grupos sociales, particularmente dentro de ellos el sector que junta a los sindicalistas. Como siempre, un saludo para ti en la producción, gracias, Paulina, María Belén Proaño en el Minuto DS y el trabajo excepcional que hacen Ronnie Mayorga y Javier Ojeda en la producción aquí en Radio Pichincha Universal. Muchas gracias por ello. Estoy corriendo porque queremos aprovechar a dos invitados muy importantes que tenemos el día de hoy y no podemos dejar de rendir tributo, como siempre lo hacemos, a la música mundial y en este caso a la de España, porque ha fallecido Camilo VI y es evidente que nos sumamos también a su, homenaje, recordando las canciones que este gran cantante ha tenido a nivel mundial.
es intérprete y compositor español de balada romántica y pop rock. Camilo VI logró más de 40 producciones discográficas y gracias a su frenética actividad en la década del 70 y el 80 fue uno de los intérpretes con mayor cantidad de número 1. El total fueron 52 y 18 en la lista de los 40 principales. Se estima que sus ventas superan los 70 millones de copias. No tengo que conversar mucho de él, ustedes lo conocen y esta vez hemos escogido Donde estés, con quien estés. Donde estés, con quien estés. Disfrute de Camilo VI. Gracias, sí, sí. Cada año miles de toneladas de basura llegan a los océanos, trayendo consigo graves problemas ambientales en el ecosistema marino, poniendo en riesgo la supervivencia de las especies. Cada semana en este programa te mostraremos diversos consejos para convertirte en un consumidor responsable, amigable con el ambiente y así disminuir nuestra huella ecológica. En Quito se recogen diariamente 2.000 toneladas de residuos. Con esta cantidad de desechos podríamos llenar el Estadio Olímpico Atahualpa en tan solo 2 meses. El 24% de estos residuos corresponden a materiales potencialmente reciclables. Sin embargo, solo 1 de cada 100 hogares los separa y entrega a recicladores. ¿Cómo podemos hacer para tener un manejo adecuado de nuestros desechos? Seguramente habrás escuchado sobre las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Esta frase debe convertirse en una práctica cotidiana de tu rutina. Para reducir, no utilices productos de un solo uso, como por ejemplo sorbetes, fundas, entre otros. Lleva contigo envases donde colocar bebidas y comida, así reducirás tu uso de materiales desechables. Para reutilizar, toma en cuenta que todo lo que llegue a tus manos debes darle el mayor uso posible antes de decidir descartarlo. Finalmente, para reciclar, lo más importante es separar adecuadamente los desechos en casa. Instala 3 tachos, uno para desechos orgánicos, otro para desechos potencialmente reciclables y otro para desechos no reciclables. ¿Cómo podemos saber qué se considera potencialmente reciclable? Los desechos potencialmente reciclables incluyen plástico, vidrio, papel y electrodomésticos. Separa y entrega estos materiales a los recicladores. Ellos les darán una segunda vida. Como puedes ver, la buena gestión de los desechos permite alargar la vida de los materiales, para así disminuir al máximo los residuos que generamos. No te pierdas la próxima semana un nuevo capítulo de Nuestra Huella, donde te enseñaremos dónde dejar tus materiales reciclables en la ciudad de Quito. Te esperamos. Muchas gracias. Sí, sí. Cada año miles de toneladas de basura llegan a los océanos, trayendo consigo graves problemas ambientales en el ecosistema marino, poniendo en riesgo la supervivencia de las especies. Cada semana en este programa te mostraremos diversos consejos para convertirte en un consumidor responsable, amigable con el ambiente y así disminuir nuestra huella ecológica. En Quito se recogen diariamente 2.000 toneladas de residuos. Con esta cantidad de desechos podríamos... Estás escuchando Frecuencia Política, aquí por Radio Pichincha Universal. Los hechos y la actualidad a través de la opinión y el análisis en Frecuencia Política. El editorial de Pavel Muñoz. Sin Estado de Derecho no hay justicia posible. Debido proceso o presunción de inocencia no son principios que uno busca para familiares, amigos o coidarios, sino que son garantías básicas que deben respaldar a todas las personas cuando están frente a un proceso judicial. Sin la existencia de ellos, desaparece el Estado constitucional de derechos y justicia de nuestra Constitución, y en su ausencia no es posible ni una adecuada lucha contra la corrupción, ni el hallazgo de responsabilidades reales, ni a los verdaderos culpables. Sin la vigencia del Estado de Derecho como principio, todo se convierte en show, vendetta y ajuste de cuentas. Con ello, los inocentes podrían estar presos y los culpables gozar de libertad.
Sin la existencia de Estado de Derecho, presunción de inocencia o debido proceso, todo se vuelve dudoso. Reinan los titulares mediáticos y no las sentencias judiciales. En estos 2 años, el discurso oficial ha posicionado la lucha contra la corrupción, la búsqueda de responsabilidades y la institucionalización como sus objetivos centrales. Pero en la práctica han violentado instituciones, normas constitucionales, principios jurídicos y derechos fundamentales. El resultado final es que no hay resultados. No han hecho las cosas con justicia y se han quedado con una retórica cansina en la que ya nadie cree. ¿Cómo creer que el proceso contra Jorge Glass es sólido si los supuestos actores del hecho de corrupción no fueron incorporados en el proceso? Si luego de 2 años de estar con prisión preventiva no tiene sentencia ejecutoriada, si se han vulnerado los principios de seguridad en su detención y no se han procesado debidamente sus recursos judiciales. ¿Cómo dar crédito al caso Sobornos 2012-2016 si la prueba madre es un cuaderno, así como ya sucedió en Argentina, al que se le mutiló su mecanismo de verificación? Si quien lo escribió dice que lo hizo en un impulso de 35 minutos o lo que dura un vuelo de Guayaquil a Quito. Y pese a ello, redactó en tiempo presente y anotó de memoria cifras cuadradas al centavo. ¿Cómo dar seriedad a las acusaciones contra Rafael Correa si incluso se dijo que hizo instalar una cámara oculta para monitorear al actual gobierno desde su celular? ¿Cómo no asumir que las acusaciones en su contra son antojadizas si en uno de los casos se alegó que ordenó directamente el secuestro de un ciudadano a un policía de rango subalterno? O si los elementos de convicción en algunos de los casos son que fue presidente de la República y que firmaba decretos para nombrar ministros de Estado. ¿Cómo podemos asumir transparencia si el caso de Julian Assange se rompió el principio de asilo y se le quitó la ciudadanía que el mismo gobierno le concedió? ¿O cómo no alarmarse si en el caso de Olavini su defensa advierte 65 irregularidades al proceso? ¿Cómo no dudar de las acciones de control si a los asambleístas incómodos se los quiere destituir como tales, a pesar de que las supuestas infracciones las cometieron en años anteriores y en el desempeño de tareas administrativas? ¿Cómo no confirmar que hay persecución política si cuando Ricardo Patiño debió salir del país por ser acusado de instigación por el mero hecho de pronunciar un discurso político frente a sus coetáneos? Por todos estos ejemplos y por muchos más, es que será imposible que se encuentre justicia. A lo sumo se aplicará una venganza ciega y odiadora sobre los adversarios políticos, y así no se construye patria. Por el contrario, se revive el fantasma del permanente revanchismo político. Este editorial de Frecuencia Política. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política, la entrevista de la semana. Hoy vía telefónica dialogaremos con Mario Cárdenas, abogado de profesión, licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, coordinador del colectivo Rumiñahui de la Revolución Ciudadana, ex secretario general de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ex asesor de los movimientos sindicales e indígenas y fue concejal de Rumiñahui. Muchísimas gracias, Paulina. Mario, bienvenido. Qué bueno que estés con nosotros. Gracias por atender este llamado. No habíamos querido dejar poner la atención debida a una iniciativa organizada por un conjunto de ciudadanos, entre los que estuviste liderando y otros evidentemente miembros del proceso de Revolución Ciudadana, en una lucha y en una marcha digamos, de indignados contra las injusticias que se han venido viviendo y que tuvo como elemento simbólico el salir desde Rumiñahui para llegar a la cárcel de La Tacunga y manifestar ahí también el apoyo al preso político Jorge Glass, muestra, digamos, del proceso de persecución política. Pero ustedes claramente decían que no solamente se trata de él, se trata de un conjunto de líderes del proceso político que estuvo al frente del país los últimos 10 años, donde está Rafael Correa, donde está Ricardo Patiño, muchos otros compañeros y compañeras. Mario, ¿cómo tu evaluación de la jornada? Bienvenido. Muchísimas gracias, Pavel, a ti y a toda la ciudadanía que escucha Frecuencia Política. En realidad, estos 3 días que nosotros estuvimos en una jornada de caminata que cubrimos alrededor de 76 kilómetros entre la ciudad de Sangolquí y la cárcel de La Tacunga, estuvimos alentados con la participación de 12 delegaciones provinciales: Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro, Los Ríos, Imbabura, Santo Domingo y el Azuay. Estas 12 provincias presentaron sus delegaciones y durante estos 3 días obviamente nosotros intensamente trabajamos y obviamente con un objetivo fundamental. Primero, recuperar la memoria en el conjunto del pueblo ecuatoriano que Jorge Glass
legítimo vicepresidente electo por los ecuatorianos es inocente y está preso sin pruebas, lo cual es violatorio a la Constitución y a los tratados y acuerdos internacionales que el Ecuador ha suscrito y estos han sido ratificados, ¿no es cierto?, en el contexto del Congreso Nacional, en este caso de la Asamblea Nacional. No obstante, otro objetivo es que de la existencia de una sentencia írrita y arbitraria, como tú lo mencionabas en tu editorial, querido Pavel, la sentencia obviamente se ha evidenciado claramente de que no se desarrolló en los términos que establece la ley en cuanto se refiere al cumplimiento fiel de lo que debe ser el debido proceso. El juicio en contra de Jorge Glass además no concluye, puesto que no existe todavía sentencia definitiva y de por medio está un recurso de casación interpuesto que eso tendrá que ser ventilado el próximo día miércoles. Aspiramos, aunque tengo mis serias dudas, de que los jueces obviamente se reivindiquen. Pero en efecto no hay una sentencia ejecutoriada, por consiguiente técnica y jurídicamente Jorge Glass es inocente. Pero más allá del tema netamente jurídico, nosotros sabemos perfectamente que lo que se ha instrumentado en el Ecuador como forma de persecución es precisamente la judicialización de la política. Es decir, existen a través de estos mecanismos perseguidos políticos como el propio compañero Rafael Correa, el compañero Jorge Glass, está Ricardo Patiño, que por un discurso realizado al interno de nuestra organización política, por eso yo soy parte del movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, ha sido enjuiciado penalmente, igualmente sin pruebas de ninguna naturaleza. ¿El fin cuál es? Acabar con la Revolución Ciudadana. Esto está instrumentado no solamente por las oligarquías y por un gobierno totalmente entregado a los sectores empresariales del Ecuador, sino que además tiene un aval como una nueva forma, como una nueva estrategia para acallar los movimientos sociales y los gobiernos democráticos y revolucionarios en el continente. Igual ha pasado con Lula da Silva, ha pasado lo mismo con Cristina, está ocurriendo actualmente aquí en el Ecuador y están como cuervos sobre Evo Morales. Lo han hecho en Nicaragua, lo están haciendo permanentemente en el caso de Venezuela, es decir, la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador y el conjunto de esta geopolítica instrumentada de los Estados Unidos pretenden acallar a los gobiernos democráticos y revolucionarios porque no les conviene. Los gobiernos que están al servicio de la gente lo que procuran es solucionar sus problemas sustanciales de lo que significa los derechos de los trabajadores, los derechos del pueblo, de mejorar sus condiciones de salud, en definitiva de desarrollar a nuestras poblaciones en términos absolutamente como lo contempla la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Frente a todo eso, nosotros vemos que Jorge Glass es un objetivo, pero es la punta del ovillo que lo que pretenden, como lo dije anteriormente, es acabar con todo el proceso de la Revolución Ciudadana. De tal manera que con nuestras propias contribuciones, con los colectivos de la Revolución Ciudadana, con los simpatizantes, con la ciudadanía que paulatinamente en todo este trayecto se fue adhiriendo, porque déjame decirte, Pavel, arrancamos con 150 personas aproximadamente cuando partimos de Sangolquí hace 3 días, es decir, el día viernes 6, pero paulatinamente mientras íbamos marchando por la Panamericana Sur hacia el destino de la cárcel de La Tacunga, se fueron adhiriendo personas, ciudadanos, inclusive que no están estructurados orgánicamente a ningún colectivo de ninguna naturaleza, se fueron sumando. Y cuando concluimos, la marcha tenía aproximadamente unas 1,000 personas que caminaron con nosotros y en ese caminar llegamos a establecer un mecanismo de confraternidad, supimos de las preocupaciones que tienen las diferentes provincias y sabemos que en el Ecuador existe una absoluta inconformidad y concretamente indignación frente a lo que significa el gobierno actual y las diferentes instituciones, donde la función judicial definitivamente está prisionera del poder del Ejecutivo, concretamente de la oligarquía que está gobernando este país. Mario, entre otras cosas, lo que yo podría mencionarte, Pavel, no sé si de pronto tú tengas alguna inquietud de manera concreta para poder respondértela. Sí, 2 cosas. La una me perdí, dijiste empezaron 150 y terminaron 1,000, ¿dijiste? Sí, efectivamente, sí. Comenzamos con 150 compañeros que respondían al colectivo Rumiñahui, al Valle de los Chillos y los compañeros de los diferentes colectivos de la provincia de Pichincha. Pero terminamos con alrededor de 1,000 personas que compartieron con nosotros toda la caminata. En Pichincha Universal presentamos la historia de Alberto Spencer. Mario, en el sentido
dos cosas. ¿Cuál fue la cobertura mediática? ¿Tuvieron cobertura mediática? Estás diciendo de un hecho absolutamente importante, más de 70 kilómetros, 12 delegaciones provinciales, empezaron 150 personas, terminaron 1000. ¿Hubo cobertura mediática o no la tuvieron? Ese es otro de los grandes En problemas. Pichincha Universal presentamos la historia de Alberto Spencer. Radio, prensa y televisión no. Así como se celebran las fiestas de Quito, el 6 de diciembre recordamos el natalicio de Alberto Spencer. Absolutamente invisibilizados e ignorados. Si no fuese por los equipos de comunicación que a través de las redes sociales se montaron dentro de la organización nuestra, definitivamente la situación hubiese sido terrible. Pero obviamente sabemos que no les va a convenir jamás de que se haga conocer cuáles fueron nuestros objetivos y qué es lo que en definitiva existe detrás de este objetivo, es hacer conocer la verdad de lo que está pasando en el Ecuador. Sin embargo, te quiero comentar que en las redes sociales fuimos tendencia durante los 3 días, y eso ya es importante porque sin los medios de comunicación tradicional, la gente, el Ecuador, la ciudadanía común y corriente, supo y sabe que se realizó una acción importante de protesta en contra de este gobierno, en contra de la administración de justicia infame que tenemos, y en definitiva se han adherido y han felicitado y se han confraternizado con nosotros a través de las mismas redes sociales. Efectivamente, Mario, me parece que señalas un punto muy importante, y es que si bien los medios de comunicación oficiales tratan de quitar estos elementos de la escena política, mantener viva la memoria, como fue el propósito que se plantearon, es importante y fundamental. Decirte que no pude estar presente, compromisos familiares con anterioridad me lo impidieron, pero seguí evidentemente, fui también partícipe de la actividad en redes, y hoy cumplimos este rol que también es fundamental desde Radio Pichincha Universal. Mientras los grandes medios de comunicación bloquean determinada información, Radio Pichincha Universal y este programa trata de ser lo más pluralista que necesita ser o que necesita la ciudadanía, y por lo tanto mostrar esto. Muchísimas gracias, Mario, por tu contacto. ¿Algo más que quisieras dejar en el mensaje final, Mario? Yo solamente agregar, Pavel, que tanto tú como otros luchadores sociales están permanentemente activos, y me da muchísimo gusto y te felicito por el programa que tiene cabida en Pichincha Universal. Te quiero comentar, tú mismo eres objeto de la persecución. No hay día en que esta administración de justicia, este gobierno instaure procesos en contra de los compañeros a través de los mecanismos de la Contraloría General del Estado, a través de los mecanismos de amedrentamiento. En definitiva, los luchadores sociales hoy estamos en la palestra de lo que significa la persecución. Estamos indignados y hemos dicho basta. Es hora de que el pueblo ecuatoriano despierte, es hora de que confronte precisamente a quienes son sus verdugos. Y los verdugos están en este momento en Carondelet y en las diferentes instituciones. Hay que recuperar la patria, y eso significa continuar por nuestro proyecto popular, que es la continuidad de la revolución ciudadana. Te agradezco muchísimo, mi querido Pavel, a la distancia te hago llegar un enorme abrazo y un agradecimiento por esta oportunidad para dirigirnos a nuestros conciudadanos. No, a ti, Mario, muchísimas gracias. Un saludo, una felicitación para ti, un saludo, una felicitación para el resto de compañeros que estuvieron presentes en ello. Quiero reiterar quiero resaltar el papel que cumplió en esto también Liliana Durán desde parte de la bancada de la Revolución Ciudadana, y efectivamente, como tú bien lo has dicho, los luchadores sociales estamos en este momento o somos objeto de persecución política, pero es más la convicción que el miedo, así que seguiremos luchando desde las trincheras que así lo podamos hacer. Paulina. Saludos con ustedes, nos mandan saludos desde Manta, desde Londres, desde Juventudes del Oro, saludos desde Montevideo. Y ahora vamos con otro tema, el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora nuestro invitado es Juan Javier Ponce. Dávalos, perdón. Ya. Actualmente es consejero de Participación Ciudadana y Control Social, coordinador del Ministerio de Inclusión Económica y Social, fue empleado de Yachay EP, fue asesor de la Alcaldía de Quito y también fue asesor de CENESID. Muchísimas gracias, Juan Javier Dávalos, muchas gracias por estar con nosotros. Qué bueno que puedas aceptar esta invitación. Me dicen de cabina que tenemos que hacer un pequeñito corte nomás y empezamos con Juan Javier Dávalos. Gran expectativa, fíjate que desde el norte de la ciudad hasta Montevideo están conectados para escuchar a este consejero, joven consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un corto mensaje y enseguida volvemos. Inicio de espacio publicitario. ¿Alguna
¿Alguna vez te imaginaste estar en 2 hemisferios al mismo tiempo? Sí, en la ciudad mitad del mundo puedes hacerlo. Contamos con 19 atractivos turísticos. La pirámide mitad del mundo. Monumento. Viviendas ancestrales. Plaza del Cacao. Estación del tren. Museo de la cerveza artesanal. Pabellones culturales. Y mucho más, que puedes disfrutar con tu familia, amigos y mascotas. Atendemos los 365 días del año. Y cada fin de semana realizamos eventos culturales llenos de danza, música y color. Todo esto por $5. Vive la experiencia mitad del mundo. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Frecuencia Política. Aquí por Radio Pichincha Universal. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política, la entrevista de la semana. Gracias a Juan Javier Dávalos, le agradecemos por estar aquí con nosotros. Joven electo, uno de los más jóvenes electos para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y hablaremos de ellos, que decidió asumir el reto que había planteado la ciudadanía cuando en la consulta popular, engañosa consulta popular desde nuestro punto de vista, se pedía que los consejeros y las consejeras sean electos. Así se hizo, pudiste llegar. Hay mucho que conversar incluso sobre si efectivamente quedaste en el lugar que quedaste o tenías unos puestos más arriba. El Consejo Nacional Electoral nunca supo aclarar esto, el Tribunal Contencioso no procesó adecuadamente las demandas que se habían planteado. Conversaremos de todo eso, pero tienes una gran audiencia, decirte, en los jóvenes y las jóvenes, me entiendo, así que me preguntan, ¿qué edad tienes? ¿A qué edad decidiste participar, Juan Javier, en este proceso? Hola, Pavel, un saludo a todos los radioescuchas, a todos los ecuatorianos, y entiendo yo que incluso llega fuera del país esta sintonía, entonces más bien agradecerte por la invitación. Tengo 34 años. El asunto es que desde la constituyente en el 2008, a partir de esta reforma integral que se hizo en las instituciones, se crea el Consejo de Participación. No nos olvidemos que al principio el Consejo estaba integrado por personas que llegaban a través de concursos de oposición y méritos. Hubo un concurso en el 2009 en el que participé, en ese entonces apenas tendría unos 22, 23 años, pero ya era dirigente estudiantil, entonces en el 2009 fue la primera vez que participaste. En el 2009 fue la primera vez que participé, y en el 2015 volví a participar. En las dos ocasiones tuve excelentes calificaciones, digamos, no nos olvidemos que ahí funcionaba el puntaje, un 50% se valoraba la carpeta, la hoja de vida, y otro 50% la experiencia. Como se entenderá, por mi edad, la experiencia siempre terminaba quitándome unos puntos importantes. Asumimos el reto, como tú bien decías, Pavel, el momento en que hay la consulta popular, en que se pide a los ecuatorianos decidir si es que esos 7 consejeros deberán ser electos por voluntad popular. Asumimos el reto de iniciar esa candidatura, de iniciar esa campaña, y ahora estamos aquí después del juicio político a los 4 consejeros, ¿no? Un juicio político que nunca apoyé, que nunca aprobamos, que siempre vimos que habían unas inconsistencias jurídicas importantes en ese juicio. Nosotros estábamos en un 4.º lugar en función de los resultados electorales que siempre denunciamos tramposos. Denunciamos en ese momento más de 1.000 actas con inconsistencias. Había una diferencia de votos de apenas 7.000 votos entre mi candidatura y la de Cristian Cruz, que es el actual candidato, al actual presidente del Consejo de Participación. Pero bueno, eso ya es un poco historia pasada. Tenemos ahí los reclamos todavía ingresados en la Corte Constitucional, en el Tribunal Contencioso, pero incluso llegamos a apelar y ahorita estamos en la Corte Constitucional, una medida extraordinaria de protección. Cierto que son tiempos pasados, Juan Javier, pero me parece que para nuestra ciudadanía es importante saber que desde el inicio empezaste a toparte con barreras en el propio proceso. Recuerdo que hiciste una denuncia pública en redes sociales, porque tampoco es que se daba espacio para que lo puedas explicar ampliamente, que los propios spots a los que tenían derecho de acceder todos los candidatos y donde dejaban ver su propuesta, el tuyo fue vetado, el tuyo fue cambiado, te dijeron que más bien cambies, que no digas lo que tenías que decir, porque fuiste frontal desde el inicio en decirle a la ciudadanía qué es lo que querías hacer, pero incomodaba a determinados sectores de eso, y por lo tanto empezaron a entorpecer tu propia campaña.
Sí, ahí yo entiendo que era la primera experiencia de esta naturaleza que el Consejo Nacional Electoral tenía a su cargo. Entiendo que había unas dificultades particulares, pero había claramente una intencionalidad de impedir la promoción de ciertos candidatos que estaban vinculados con la lucha contra la corrupción a la banca privada, contra la lucha contra la corrupción de las denuncias del actual gobierno. Y claro, inclusive el instructivo que el Consejo Nacional Electoral emite después de ya inscritas las candidaturas, limita en varios capítulos, limita nuestra capacidad de hacer campaña y nuestra capacidad de promocionarnos. Ahí no nos olvidemos que hay una contradicción enorme entre lo que dice la Constitución, que todos los ciudadanos tendrán que conocer sobre las propuestas de los candidatos que quieran aspirar a algún cargo en la elección popular, y este instructivo que lo que hacía era limitar la propaganda o la publicidad a un espacio de 30 segundos. Yo en ese espacio de 30 segundos lo que mencionaba eran básicamente 3 grandes ideas fuerza. La primera era que iba justamente a luchar contra la corrupción privada, entendiendo que no solo desde el sector público existe corrupción, Pavel. Es decir, cuando se entregan o se firman decretos para beneficiar a unas pocas familias dueñas de unos bancos a costa de una gran mayoría de ecuatorianos, para mí esto también es corrupción. Es una corrupción institucionalizada, es una corrupción que siempre se ha dicho que hay que combatirla desde los sectores sociales, porque además es una corrupción en donde nadie termina preso, sino es una corrupción que hace legítimo lo ilegítimo, ¿no? Hace legal lo ilegítimo. Esa fue en la primera propuesta. La segunda propuesta era decirle no a las privatizaciones por la misma razón. Y la tercera propuesta era luchar contra la corrupción, que en ese entonces ya se presumía sobre algunas denuncias del actual gobierno. Esa tercera propuesta, esa tercera idea fuerza, en esos pocos 20 segundos se censura y no se emite el spot publicitario. Fue el único spot del mío el que se censuró. ¿Y qué recurso pudiste utilizar en ese momento? Ingresamos algunos recursos en el Consejo Nacional Electoral, luego apelamos ante el Tribunal Contencioso Electoral, pero ninguno de esos recursos tuvo, digamos, eco en cuanto a los jueces y en cuanto al Pleno del Consejo Nacional Electoral. No nos olvidemos acá que, digamos, los actuales vocales del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral sí responden a unos intereses políticos concretos muy claros del actual gobierno y en ese momento del Trujillato también, ¿no? O sea, es imposible que los ecuatorianos podamos sacar de la cabeza que evidentemente teníamos una campaña que privilegiaba a determinados candidatos. Si a un candidato joven que fue frontal en sus 3 propuestas no le impedían ni siquiera anunciar cuál era su propuesta, por eso no es nada extraño constatar después, ojalá los recursos sean favorables para las demandas que has planteado, Juan Javier, pero por eso no era extraño que 7,000 votos de distancia estuvieran entre que Juan Javier Dávalos de entrar al Consejo o no, teniendo del otro lado inconsistencias en 1,000 actas que entiendo denunciaste y que nunca hubo el proceso de reconteo, ¿o sí hubo el proceso de reconteo? Revisaron de las 1,000 inconsistencias que encontramos, o sea que encontré, revisaron apenas 100, porque sabían que con 100 inconsistencias no íbamos a poder cambiar el resultado final electoral. Y aquí hay algo simpático, capaz y los ecuatorianos ya nos estamos olvidando, pero hasta los mismos miembros del Consejo Nacional Electoral denunciaron en su momento fraude electoral, ¿no? Ni siquiera tuvimos que ser nosotros los que llevemos adelante una lucha por transparentar esas cifras. Ya los mismos vocales del Consejo Nacional Electoral, entre ellos el señor Pita, salió a decir que hubieron varias inconsistencias que podrían ser causales de fraude electoral. Señalas una cosa muy importante, una anterior que me olvido de rescatar, pero que es muy importante. Qué importante esto, Juan Javier, de decir vamos en una lucha contra la corrupción, contra la pública y la privada. Detrás de un funcionario público que decide, cuando lo hace, aceptar una coima, hay un privado que decide darle la coima. Generalmente apuntamos solamente al público, al Estado, para desprestigiarlo, para fomentar privatizaciones, pero no involucramos a los privados. Eso es una muestra clara en lo que pasa con el caso de Odebrecht, no solamente en el Ecuador, sino en algunos otros sitios donde solamente las tintas se cargan sobre lo público y no sobre lo privado. Pero esta segunda cosa que me parece importante es, recordemos, ecuatorianos, que
propios consejeros y consejeras del Consejo Nacional Electoral advirtieron que la noche anterior al proceso hubo trabajos del área técnica, entre comillas, de CNT, de la empresa CNT, la empresa pública de telecomunicaciones, en algunos de los centros, digamos, de cómputo del caso de Guayaquil. Ventajosamente tuvieron un centro de respaldo en el caso de Quito, pero ellos dicen que hasta ahora no tienen efectivamente explicación clara de qué es lo que se estaba trabajando. El consejero Cabrera ha dicho que incluso se constata que trabajaron toda la noche, pero nunca reportaron de eso y los miembros del consejo no estuvieron enterados. Así que es no por necesidades políticas que puedan tener los involucrados, sino por una necesidad de que el país sepa la verdad qué pasó en ese proceso, si efectivamente entraron los que debían entrar o se buscó perjudicar a algunos de los consejeros, los candidatos en ese momento. Pero voy a otra parte, Juan Javier, porque señalas también un elemento interesante. A pesar de que el juicio político daba la posibilidad de que tú entraras y entrabas nada más y nada menos que en reemplazo de José Carlos Tuárez, es que se empezó a discutir también si el proceso de juicio político era solamente a él, era a todos los miembros o a los 4 que encontraban algunos determinados sectores como vinculados a una tendencia política, correísta, dicen ellos. Pero en ese momento ya empezaron también a señalar, digamos, dudas sobre qué es lo que podía pasar en el caso de que tú entraras. Si entraba solamente en el caso de Tuárez, se armaba un tipo de mayoría, por eso decidieron hacer los 4. ¿Qué tan manoseado estuvo el proceso de juicio político? A pesar de que, entre comillas, ha sido, no sé si sea la palabra adecuada, beneficiado, porque ese proceso te permite entrar ahora al Consejo, pero tienes toda la sensatez de decir que no estuviste de acuerdo porque encontraste problemas. ¿Qué problemas advertían ustedes en el juicio político? Sí, en relación a lo anterior, solo Pavel comentar que sí es importante que como país hagamos una reflexión de cómo fueron los resultados electorales. Me parece que no podemos permitirnos o darnos el lujo de ir al 2021 con un Consejo Nacional Electoral tan cuestionado y con tantas dudas, ¿verdad? Yo creo que ya esta experiencia anterior debería servirnos a todas las instituciones y a todos los ecuatorianos para decir qué es lo que no podemos permitir en una nueva ocasión, en un nuevo escenario en el 2021, ¿verdad? No podemos seguir con tantas dudas en cuanto a nuestro propio sistema electoral. Incluso, permíteme un paréntesis ahí que vamos a conversar de esto, pero si incluso prosperaran los deseos de algunos, entre comillas, colectivos ciudadanos, tendríamos una consulta popular supuestamente antes del 2021, en la que los ecuatorianos deberían pronunciarse sobre si se elimina o no el Consejo de Participación. Por lo tanto, lo que dices es fundamental, digamos, los niveles de transparencia tienen que ser absolutamente elevados para que la gente confíe en el proceso del 2021 y en cualquier otro anterior que pudiera darse. Sí, y además porque nosotros, yo como demócratas, como ferviente, digamos, pensador y creyendo en que la voluntad popular siempre debe estar por encima de cualquier interés político particular, creo yo que es importantísimo que no se tengan estas dudas que tuvimos ya en esta elección anterior. Volviendo al tema del juicio político, sí, fue un juicio político complejo en cuanto a lo que tú usas una palabra que se adecua bastante a cómo fue a la mañosería en la cual intervinieron los sectores políticos, el actual gobierno, digamos, los partidos políticos tradicionales, la partidocracia, que claro, que siempre desde el primer momento estaban midiendo a quién le hacían el juicio político, sabiendo que si solo se le destituía a José Carlos Tuárez, el reemplazo era yo. Entonces la opción y el interés político primó por sobre lo legal, como lastimosamente suele pasar en este país, que cada vez los temas legales van quedando en segundo plano a costa de unos intereses particulares de persecución política y unos intereses políticos de volver a ese viejo país. En esa lógica, lo que les interesaba a través del juicio político era cambiar la mayoría. Había una mayoría que se había identificado con la revisión de las decisiones hechas por el transitorio. Ese fue la cereza del pastel, digamos. La cereza del pastel, y lo que le cuesta al final a estos 4 consejeros su salida es haber tenido la voluntad de revisar lo que había hecho el Consejo Transitorio. Solo haber tenido la voluntad de revisar lo que hizo el transitorio ya les costó básicamente el puesto, y
desde la asamblea lo que se medía era a cuántos y a quiénes tendrían que reemplazar para que esa mayoría ya no sea digamos, contradictoria con lo que se había hecho en el transitorio, que no sea una mayoría que pueda generar procesos democráticos, que pueda realmente transparentar la lucha contra la corrupción, sino que sea una mayoría como la que estamos viendo ahora, que es una mayoría sin mayores ambiciones en cuanto a revisar lo hecho por el Consejo Transitorio. Más bien hay cero capacidades políticas de revisar esas designaciones, a pesar de que muchas de ellas han sido cuestionadas por incluso abogados constitucionalistas, y una mayoría que responda más a unos intereses afines al gobierno central. Fue ese el detonante para enjuiciar no solo a uno ni a dos, sino a 4 consejeros. El lograr tener esta coyuntura, que es una coyuntura en donde tienes un consejo de participación que funciona a través de los intereses de los grandes partidos políticos. Ahora, este es un tema esencial porque te voy a hacer la siguiente pregunta, y es si cumplieron su objetivo o no. A mí me parece que este era el objetivo, de disciplinar al Consejo de Participación. Incluso si la ciudadanía pone atención, al consejo anterior, con José Carlos Tuárez a la cabeza, era noticia todos los días, se hablaba de que si él mintió, de que si no, si era cura, si no era cura, todo buscaba, digamos, la problematización. Yo pongo en estas palabras, por osarse a decir que iban a revisar lo que había hecho la transitocracia. Pero este otro, que tú lo adviertes más cercano a una posición de gobierno, que no quiere hacer olas, que no se plantea la reinstitucionalización del país, que no quiere revisar las decisiones que incluso efectivamente constitucionalistas de talla y de renombre han criticado que hizo el Consejo Transitorio, este Consejo no está dando mucho que hablar, no hace mucho ruido, digamos, político al gobierno, y por lo tanto de este ya no es noticia, digamos, ya no se dice nada, y ese es uno de los objetivos de tenerte aquí, para que nos digas qué está planteando, qué dicen en las reuniones del Consejo, hacia dónde quieren orientar su agenda de trabajo. A ver, y en este marco de esa doctrina que tú dices claramente de disciplinar al Consejo de Participación, creo que digamos todos los ecuatorianos sí sentimos ese efecto político del juicio, ¿no?, en la Asamblea Nacional. Es decir, demostraron con el juicio político cómo a través de unos intereses políticos de los gobiernos de turno se puede manipular incluso los resultados electorales y se puede botar a la basura la democracia y la voluntad popular por encima de estos intereses, ¿no? De alguna manera, ahorita hay en alguna medida un sentido de unidad entre los 7 consejeros, y ya me voy a explicar por qué. Y es que toda esta avalancha y esta campaña sistemática de desprestigio al Consejo de Participación inició desde que sabían que había la posibilidad de tener un consejo que plantee lo que yo estoy mencionando, que plantee las decisiones del Trujillato, de los transitorios, que plantee la lucha contra la corrupción pública y privada, sobre todo los beneficios de la banca privada. Desde ese momento que sabían que podía existir una mayoría no afín a los intereses del gobierno actual, se inicia esta campaña de desprestigio. Aquí quiero decirles francamente que si yo he participado de las elecciones y si hemos participado de los procesos de selección al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es porque creemos en esa institución y creemos que esa institución le hace bien al país, a las instituciones, a la democracia. Y en esa medida ese factor sí nos une a los 7 consejeros. Es decir, si hay una voluntad... Importante. Te iba a preguntar eso, porque sería loco que, digamos, quienes estén en este momento en el Consejo estén también haciendo campaña por la desaparición. Sería, claro, sería, o sea, y es el papel un poco que juega Pablo Dávila, ¿no? O sea, ¿cómo se entiende que una persona que ha trabajado en una institución, que ha sido una autoridad en una institución, luego de meses y a las semanas de haber salido de esa institución y haber trabajado durante más de un año y haciendo todo lo que esa institución le permitía, pueda querer ahora desaparecer? Es decir, no se entiende muy bien cómo
hay personas que conociendo tan de cerca el Consejo de Participación pueden estar en contra, pero más allá de eso... No se entiende muy bien, o se entiende extremadamente bien que quisieron llegar a ese espacio, hacer lo que quisieron en ese espacio, y una vez que hicieron lo que quisieron, dejarlo inexistente, es decir, abogar por su eliminación. Y además ahorita lo están haciendo para utilizarlo como plataforma política, ¿no? No están pensando en el bien del país, no están pensando en las instituciones, lo hacen para plataforma política, para aspirar alguna vez ser candidato a algo. No se sabe si al Senado o a la no Cámara se sabe si al Senado, ahí están en las peleas, haciendo pero cálculos para ver dónde podrían llegar, digamos. Pero lo como que gozan de reputación, seguramente buscarán el Senado. Exactamente, Pavel, pero yo lo que sí considero es que si somos responsables los 7 consejeros, si hay mínimos niveles de responsabilidad, los 7 deberíamos defender esta institución en la cual incluso nos inscribimos para ser candidatos y actualmente somos consejeros. Eso es lo que hace que exista una voluntad, unos acuerdos básicos entre los 7 consejeros de defensa institucional. Veamos hasta qué punto esos compromisos son reales o no. Más allá de eso, está muy claro que esta nueva mayoría consolidada en el Consejo de Participación no tiene voluntad para revisar lo transitorio y no tiene voluntad tampoco para revisar denuncias de corrupción presentadas del actual gobierno. Me parece interesante el énfasis que planteas en la voluntad, porque las herramientas jurídicas, incluso algunos constitucionalistas han dicho que sí las hay. Pero te pregunto entonces, ¿y en qué se traduce efectivamente esta voluntad? Si te seguimos bien, dices los 7 que están ahora, a pesar de que es una mayoría que no quiere hacer olas, sí está de acuerdo con la permanencia en el tiempo del Consejo de Participación Ciudadana. Pero ¿qué decisión han tomado o qué quieren hacer sobre eso? ¿Un pronunciamiento público? Digamos, ¿van a presentar un amicus ante la Corte, un recurso ante la Corte Constitucional? Es decir, más allá de la voluntad, ¿han definido ya hacer algo concreto? No hay una agenda de trabajo clara, es algo que el presidente del Consejo de Participación se comprometió en presentarnos, una agenda de trabajo que nos permita justamente defender la institucionalidad, defender el Consejo de Participación y en ese marco también defender los intereses de las grandes mayorías del país. Pavel, aquí una reflexión. Si es que, y yo estoy de acuerdo que los ecuatorianos sean los que decidan en las urnas si es que se debe eliminar o no, si se debe cambiar la forma en la cual está conformada el Consejo de Participación y las funciones que este organismo tiene. Pero no nos olvidemos ahí que el Consejo de Participación le hace un bien al país porque nos sacó de esa trampa del Congreso Nacional de los 90 y los 80 en donde eran los partidos políticos los que designaban a dedo a las autoridades de control, con lo cual nunca se luchaba contra la corrupción porque era más bien un reparto entre quién se llevaba la Fiscalía, quién se llevaba la Contraloría, quién se llevaba las superintendencias y es de esa manera que nunca las denuncias salían a la luz o se podía transparentar esos procesos de selección. Ese es el país al cual nos quieren volver y es por eso que la defensa del Consejo de Participación es tan importante, para no permitirnos ir a un país nuevamente en donde las autoridades de control se repartían entre los partidos políticos tradicionales y de esa manera la mejor garantía de que nunca se va a luchar contra la corrupción es como cuando tienes como ahora una Contraloría que se debe a poderes de turno, una Fiscalía que se debe a poderes de turno. No solo eso, déjame decirle a la ciudadanía que yo siendo asambleísta toco madera de que nos vaya a tocar mañana pasado la designación de las autoridades de control, porque llevarlo al terreno político y hablar de despolitización es absolutamente un contrasentido. Si quieren llevar al Consejo, a la Asamblea Nacional la designación de autoridades de control, es que se va a politizar aún más la designación de autoridades de control y no nos están queriendo decir eso con claridad. Tengo que terminar, Juan Javier, nada más un minuto si tú quieres para decir dónde aspiras, qué aspiras que haga el Consejo las próximas semanas. Yo lo que aspiro es que se concrete esta agenda de trabajo, Pavel, en que el presidente logre mínimos consensos en cuanto a la defensa institucional. También lo que aspiro es que desde la Asamblea o desde la Corte Constitucional también tendrá que revisar si es que se va o no se va a avanzar en el camino de la enmienda. Y aquí también hago una última reflexión y es que estamos viendo y estamos teniendo ahora un país, Pavel, que sufre de mucha inseguridad jurídica en el sentido en que no sabemos cómo vamos a terminar de plantear el juego institucional, ¿no? O sea, en el marco del Consejo de Participación, se elimina, no se elimina, esto está generando mucha incertidumbre en este país, estamos con los índices más altos
de los últimos 30 años en cuanto a inestabilidad política jurídica después de Venezuela y Argentina, y eso se contradice con lo que todo el tiempo el gobierno nacional nos está diciendo, que quiere inversión extranjera, que quiere generar empleo, que quiere estabilidad para los trabajadores. Eso no se puede hacer en un marco de inestabilidad como el que nos están llevando algunos actores políticos irresponsables con el país. Yo espero que haya una claridad de aquí a un mes en cuanto a qué procesos se van a seguir, si es la enmienda, si es la reforma, si son los dos, pero yo creo que todos los ecuatorianos nos merecemos en el marco de la responsabilidad y por el bien de todos los ecuatorianos esas claridades, y esa sería mi última reflexión, agradeciéndote, Pavel, por la invitación. No, agradecemos nosotros a Juan Javier Dávalos, le decimos que le deseamos éxito en sus funciones. Vamos a tener que penalizar algunos de nuestros segmentos, no vamos a escuchar el segundo track de Camilo Sesto y pasamos más bien al Minuto ODS con María Belén Proaño. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Es tiempo de más información. Desde la semana anterior y por todo el mes de septiembre, el Grupo Parlamentario por la Erradicación de la Pobreza y Cumplimiento de los ODS de la Asamblea Nacional está llevando a cabo una actividad muy importante de socialización de la Agenda 2030 entre las comisiones especializadas permanentes. Este espacio busca promover la discusión sobre el rol de los parlamentos en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y también empoderar a los asambleístas para que incorporen la Agenda 2030 en todos sus actos legislativos. La Asamblea Nacional tiene un rol fundamental en la implementación de esta agenda y sus responsabilidades van desde vigilar los presupuestos nacionales para medir en qué medidas se están asignando recursos para cumplir con los objetivos, hasta desarrollar leyes que impulsen la consecución de las metas, es decir, una agenda legislativa pro ODS. Su rol fiscalizador puede hacer de la Asamblea un espacio natural para el seguimiento y la evaluación de la agenda y un espacio para promover el informe sobre el avance de las metas, para que la ciudadanía y las organizaciones puedan decirles a los legisladores qué dificultades afrontan con el cumplimiento de esta agenda y también para que se pueda coordinar las acciones con los gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo en el tema de territorialización de las políticas públicas para el desarrollo sostenible. Cada comisión va a recibir información relevante de las metas y los objetivos con los que guarda una relación más directa. Así, por ejemplo, en esta última semana se destacó el rol de la Comisión de Justicia en crear marcos normativos para reducir la corrupción, o en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados que se discutió la necesidad de asegurar la provisión del agua y la gestión sustentable de los residuos sólidos. Les invitamos a todos a seguir esta actividad tan importante a través de las redes del grupo parlamentario, que es @cumplirods. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. El análisis y la opinión continúa en las redes, en Twitter y en Facebook. Somos @FrecuPolítica. Esta semana en las redes se pudo evidenciar la indignación de las personas, tanto en Facebook como en Twitter. Mostraron un video del momento exacto en que un conductor del tanquero huía tras provocar un penoso accidente de tránsito. Esto ocurrió en la avenida Simón Bolívar en Quito. El hashtag que utilizaron era SOS Simón Bolívar. Fue utilizado por la ciudadanía para mostrar su dolor e impotencia, y de la misma manera pedían mayor control debido a que esta zona es escolar y se deben medir la velocidad en el sector. Me voy a sumar a las palabras de Fabricio Vela, que escuché, o más dicho leí un tuit de su parte que decía: no sé qué me indigna más, si el hecho de que el tipo se quiera fugar o la gente que graba el video, ¿no es cierto?, y no hace nada frente a esa potencial fuga. Ventajosamente reportaron que las autoridades habían tomado prisionero a la persona que provocó este accidente y una muerte dentro de esto, según pude conocer, y que la justicia actúe de manera adecuada. No solamente que me voy a sumar a lo que decía María Belén, que se sumen a esta iniciativa, sino que voy a felicitar también su trabajo, porque junto con otras organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales han estado al frente de esto, visitarán cada comisión de la Asamblea Nacional y le harán un recorderis al legislativo de cuál es el compromiso que el legislativo puede tener respecto al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles, que son muchos. Tenemos todavía problemas de inseguridad, de pobreza, un montón de cosas, pero la buena noticia es que ya supuestamente vamos a ser el sede del Mundial de Fútbol.
embajadores del Mundial de Fútbol. Nos quedamos sin comentar esto, que es la última perla del presidente de la República. Ya habrá espacio seguramente en lo deportivo para que los compañeros también lo comenten, pero esto no pasó ni pena ni gloria frente a ese anuncio, así que esto lo comentaremos en las próximas entregas de Frecuencia Política. Con el tiempo siempre justo, 16:58, nos vemos el próximo lunes, Pauli. Así es, de lunes los esperamos. Un abrazo a todos.